estar con nosotros. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es jueves 23 de enero del año 2025. Vamos a las noticias. Noticia del día. La delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes pretende investigar el alcance y las consecuencias del posible cierre de 64 programas académicos en la UPR. A continuación la historia. Tras el presidente de la Universidad de Puerto Rico recomendar una moratoria en la admisión de nuevos estudiantes a partir del próximo semestre académico en 64 programas en 10 de los 11 recintos del componente universitario del Estado, 3 legisladores del Partido Popular Democrático presentaron una resolución para investigar el alcance y las consecuencias de esa Carta Normativa 2025, número 17. Según se explicó, la educación no puede medirse en términos meramente fiscales. Esto para nosotros es imperativo, el que se lleve a cabo la investigación y los alcances de esta resolución, ya que nosotros entendemos que la educación de nuestro país no puede medirse en términos meramente fiscales, ¿verdad? Estamos hablando de que hoy el presidente de la universidad está alegando que son 64 programas que se van a estar viendo afectados por la baja matrícula de 10 estudiantes o menos. Hoy son 64. Quizás de manera unilateral la semana que viene nos dice que son 30 o 40 de ellos más. Así que esto es importante en que la comisión que tenga el haber de llevar esta investigación, que entendemos que es la Comisión de Educación, pueda mirar detenidamente, ¿verdad? Y citar las partes, ya en este caso la presidencia de la universidad, el vicepresidente de Asuntos Académicos, cuáles fueron los parámetros, porque en una carta meramente no podemos esbozar los puntos y los objetivos que se llevaron a cabo para poder tomar esa determinación. El portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático pidió a los legisladores de los otros partidos políticos que se unan a la resolución para investigar a fondo las consecuencias de la reducción de programas académicos en la UPR. Ya yo invito a las demás delegaciones que comprenden hoy la Cámara de Representantes a que se unan a esta resolución y se le dé la investigación concerniente para que podamos informarle al país, a la comunidad universitaria, cuáles son los parámetros que se están utilizando para cerrar estos 64 programas. Como vuelvo y digo, hoy son 64, el mes que viene puede decir que hay 30 más que tienen 10 estudiantes o menos. Y cuando venimos a ver, la Universidad de Puerto Rico es la universidad del país, la única universidad pública y del país que tiene las menos alternativas para ofrecerle a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes. Por otro lado, la representante Suani Enid Vargas alertó sobre el impacto que tendría en la agricultura la eliminación de varios currículos que atiende precisamente el sector agrícola, que ha sido afectado grandemente en los pasados años. Se pretenden cerrar 6 programas en Mayagüez y 4 en el recinto de Utuado. Entre ellos el programa de horticultura, que si queremos tener una seguridad alimentaria en el futuro, pues cómo vamos a cerrar el programa que especializa a los jóvenes y a todos los interesados en trabajar el suelo del país, en trabajar las plantas. Así que para mí esto es perjudicial de cara al futuro del país y lo que queremos ser como sociedad. Y como les decía, la seguridad alimentaria, somos una isla, necesitamos cuidar nuestros frutos y tener algo de frutos y de siembra de cara a algún evento atmosférico como nos pasó en María, que nos vuelva a suceder y nos quedemos sin nada. El presupuesto de la Universidad de Puerto Rico se ha visto seriamente afectado desde la eliminación de la cláusula constitucional que establecía que un poco más de 9% del presupuesto del país iba dirigido a la Universidad del Estado, que viene desde una interpretación para reducir los fondos destinados a la educación pública. Como había mencionado en un momento dado, nosotros como Asamblea Legislativa el pasado cuatrienio conseguimos unos 92 millones adicionales para subvencionar otros programas que tiene la Universidad de Puerto Rico, que son importantísimos, como la red sísmica y otros programas que se dan en los diferentes recintos. Así que no dudaríamos tocar la puerta del compañero presidente de la Comisión de Hacienda, que es el compañero Edith Charboniel, para ver
a qué encuentro se puede llegar, ¿verdad? A qué punto se puede llegar con lo que es el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, teniendo presente, ¿verdad?, que la Junta de Supervisión Fiscal le tiene restringido a que sean unos 500 millones. Pero siempre las alternativas se deben buscar y siempre los cortes y los ajustes se deben de hacer, pero como le dije en un momento dado, no podemos buscar hacer los ajustes menoscabando lo que es el derecho a la educación de nuestros jóvenes y nuestros estudiantes. Finalmente, el representante Ramón Torres Cruz reconoció que los universitarios han cambiado su interés en estudiar carreras largas, por lo que también la UPR tiene que adaptarse. Aquí hay muchos estudiantes que ya el ánimo no es el mismo, estudiar 4 años en la universidad. El ofrecimiento de la universidad tiene que ir a la par con las necesidades del país, no solamente con la baja poblacional. ¿Qué sucede? Con una universidad privada se reúnen en su comité que gobierna la universidad y deciden qué van a hacer. La Universidad de Puerto Rico tiene que ser por ley. Así que esto lo que busca es, esta investigación, buscar y crear la legislación necesaria con estadísticas, con estudios, como el cómo, el por qué se llegó a esa decisión, para entonces así poder enmendar lo que haya que enmendar, para que entonces la universidad sea mucho más competitiva, se abra a otras cosas. Y la realidad es cierto, la pregunta que acabas de hacer, o sea, la reducción poblacional demográfica del país es una realidad que no la vamos a resolver en 6 meses, pero hay que atacar el problema de la manera que se tiene que atender. La resolución 17 busca analizar las razones detrás de la baja matrícula en los programas afectados, más allá de la reducción en la población que hemos tenido en las pasadas 2 a 3 décadas, por lo que entraría en discusión incluso hasta el aumento en la matrícula de la Universidad del Estado. Desde San Juan, Kevin Cruz, José Ángel Cordero, Noticias 13. Agenda. Para el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, la paralización de fondos federales ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no debe interpretarse automáticamente como algo negativo para el país y pidió tiempo para evaluar el impacto real de esta decisión. Para el presidente de la Asociación de Constructores está claro que ese sector ha aumentado dramáticamente en los pasados años, indicando que existe una cantidad de proyectos no solo gubernamentales, sino también del sector privado que ha movido nuestra economía. Y vemos como de 2020 a 2023, y es la última data que tenemos, no tenemos 2024 todavía, pues ha ido creciendo la inversión en el sector de construcción. Así que eso es buena noticia. Por ese lado, tenemos esas buenas noticias. En el 2023 había una inversión de 5.720.000 millones, que es aproximadamente un 12, un 13% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. O sea, es el impacto del sector de construcción hoy día en nuestra isla. Así que en ese sentido eso ha ido creciendo, es bueno y debería de seguir creciendo porque todavía tenemos muchos fondos federales disponibles. Según explicó, el sector de la construcción en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico tras los impactos de los huracanes Irma y María necesita al momento más de 50.000 empleados. El estimado de FEMA es que para poder utilizar todos los fondos federales y para poder hacer la reconstrucción que necesitamos hacer en Puerto Rico, se necesitan aproximadamente 55 a 60.000 empleados. Así que vamos en aumento, pero todavía nos falta. Y es una realidad que todos los que estamos en la industria vivimos. Y es parte también de la razón por la cual los costos van en aumento. No solamente es un factor de inflación externo a Puerto Rico, también hay un factor aquí local donde nuestros contratistas están bien ocupados. Entonces, pedirles propuestas, pues tienen la capacidad de hacer propuestas, de ser más selectivos en las propuestas que escogen. Vamos a ponerlo de esa manera. Uno de los sectores que se ha visto seriamente afectado por la alta demanda es el de vivienda, lo que ha provocado que el costo de construcción y la venta de estas unidades se haya disparado. Eso en una economía que está creciendo, donde hay una necesidad y una demanda de vivienda. Entonces, hay algo mal, hay algo que estamos haciendo muy mal. Porque si bien cuando hubo la recesión no había necesidad o no había demanda, hoy día sí hay demanda. Hoy día sí hay una necesidad palpable, social, de crear, de construir vivienda, de ofrecer vivienda.
Entonces, ¿dónde está el problema? Agustín Rojo intentó explicar cómo es posible que ante la baja en la población en Puerto Rico, las personas que buscan adquirir un hogar no lo encuentran. Argumentan que hace falta desarrollos nuevos. Pues es una pregunta bien buena y es una pregunta interesante porque tiene mucha veracidad esa pregunta. Es verdad que estamos en una población decreciente. Es verdad que hay un número bien alto de propiedades abandonadas en Puerto Rico. Entonces uno piensa, bueno, pues entonces vamos a usar esas propiedades. Pero, entonces, ¿qué pasa? Aproximadamente el 70% de todas las propiedades en Puerto Rico tienen más de 40 años de construidas. Cuando a eso le añadimos que el 55 o más de las propiedades, de las viviendas en Puerto Rico son propiedades informales o son construcciones informales o ilegales, pues ya vemos que empieza a haber un problema. Cuando a eso le añadimos que esas propiedades o esas viviendas muchas veces no cumplen con estos requisitos de compradores o de las personas que queremos que regresen a Puerto Rico o se queden, pues se va complicando todavía más el panorama. Finalmente dijo que la economía de Estados Unidos tiene un impacto directo en Puerto Rico, por lo que habrá que evaluar la visión del presidente Trump, aunque entiende será positivo para la isla. Estamos bajo una administración que ciertamente quiere fomentar la economía, así que yo creo que eso puede ser algo muy ventajoso para Puerto Rico. Mientras la economía de Estados Unidos crezca, eso usualmente tiene un impacto muy positivo en la economía de Puerto Rico también. Y por otro lado, sí, con los fondos federales, yo creo que hay que ser cauteloso, hay que ver qué va a pasar, hay que promover que se utilicen y se utilicen rápido y que no haya ningún tipo de corrupción ni ningún mal uso de esos fondos para no dar excusas o justificaciones. Pero por otro lado, recordemos también que esos fondos se asignaron bajo la administración de Trump originalmente. Rojo propuso agilizar el proceso de permisos y dijo estar positivo y entusiasmado de que esto suceda bajo la administración de Jennifer González. Desde San Juan, Kevin Cruz, José Ángel Cordero, Noticias 13. De la unidad 3 de la central Palo Seco, por causas que aún no han sido precisadas, provocó que casi 20,000 clientes perdieran el servicio eléctrico temprano en horas de la tarde del jueves. Así lo confirmó el portavoz de Genera PR, Iván Báez, quien aseguró que la planta ya se encontraba en proceso de restauración. A eso de la 1:30 de la tarde, el portal de Luma Energy detallaba que 18,495 abonados se encontraban sin servicio eléctrico. El grueso de los afectados se concentraba en la región de Ponce, con 11,798 clientes sin electricidad, seguido de la región de Arecibo, que sumaba 3,523. Unos minutos después, sin embargo, el total de consumidores sin electricidad se había reducido a unos 10,148. New Fortress Energy informó este miércoles que ha llegado a un acuerdo definitivo con Energisa, el consorcio que se propone construir una nueva planta de generación en el norte de Puerto Rico para suplir combustible a dicha unidad por los siguientes 20 años. La gasifera, que también opera la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica y suple el combustible que utilizan dichas unidades, informó la firma del contrato al celebrar que la nueva unidad es la primera que se construye en Puerto Rico desde 1995. El contrato de exclusividad suscrito entre esa dependencia y Energisa es una condición preexistente que se estableció en el contrato de compra de energía que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas autorizó en diciembre pasado entre el consorcio y la Autoridad de Energía Eléctrica. Política. Miembros de la delegación de Puerto Rico a Venezuela, que representaron a múltiples organizaciones políticas como el Comité de Solidaridad de Cuba, Frente Socialista, Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, Partido Nacionalista, entre otras, reflexionaron sobre su participación en el encuentro en Caracas, en contra de los gobiernos que quieren imponer sus intereses a las repúblicas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Fundamentado en la justicia, la unidad, la solidaridad y la autodeterminación de los pueblos. Igualmente se resolvió por los delegados al festival
convocar durante el 2025 a encuentros antifascistas de mujeres, jóvenes, pueblos originarios, religiosos, movimientos comunitarios, intelectuales y juristas, con el propósito de fortalecer la Internacional Antifascista y conmemorar el 80 aniversario de la derrota del nazismo, y como una oportunidad para reafirmar la lucha por la justicia y la autodeterminación. También las delegaciones allí presentes participamos de la juramentación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para el periodo 2025-2031, expresando nuestro firme reconocimiento y respaldo a su gestión en beneficio del pueblo venezolano. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tomamos una posición con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela y en cualquier parte del mundo, eso es una gran responsabilidad, porque eso puede causar muertes, eso puede causar hambre, y que nosotros tenemos una responsabilidad antes de hablar. Nosotros como puertorriqueños tenemos que saber que esa solidaridad que hemos tenido histórica de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, no se puede poner en juego por pequeñeces, por administraciones coloniales. Nosotros tenemos que ser responsables y ser recíprocos con ese amor y con esa solidaridad. Una parte fundamental de la transformación democrática de Venezuela es la creación de lo que estaba hablando de las comunas, el movimiento comunero, que son los procesos donde se concreta la participación ciudadana en las decisiones que afectan a la comunidad. Y por ejemplo, nosotros visitamos la comuna del 24 de enero en el mismo centro de Caracas, donde tienen unos procesos de desarrollo comunitario, tienen sus propias radios comunitarias, tienen su propia empresa pecuaria para proveer proteínas a la comunidad, tienen su propia empresa de hacer uniformes y diferentes tipos de empresarismo con respecto a ropa en la comunidad. Y ese modelo se replica a lo largo y ancho de todo el pueblo venezolano. Si algo ha tenido ante el comandante Chávez y luego Maduro es una firmeza en la solidaridad con Puerto Rico, y nosotros nos estamos perdiendo de muchos beneficios en una relación con los pueblos.